En el aire, Radio Zipa, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera. Somos latinos. Somos profesionales. Somos Zipa Estéreo. Desde Medellín, ciudad de la eterna primavera, en Colombia, origina Radio Zipa Estéreo. Aquí comienza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. En este programa haremos un recorrido con temas científicos, tecnológicos, educativos y culturales propios para la actualización de profesionales y estudiantes. Escúchelo en Radio Zipa Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la ciencia, la educación y la cultura. Muy buenos días para todos nuestros amigos de las Américas, buenas tardes o buenas noches en los demás continentes. Presentamos un cordial saludo y un eterno agradecimiento por estar con nosotros siempre los miércoles en este programa de Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. Estamos muy felices, muy contentos de una sintonía tan maravillosa como la de ustedes y siempre estamos procurando traerles un programa que sea educativo e informativo, que tenga una cantidad de situaciones que puedan servir para la comunidad. Hoy, por ejemplo, traemos un tema bastante interesante y el tema es de suma urgencia. Esto que vamos a hablar hoy es urgente. Se trata del cambio climático y el calentamiento global. Este es un tema que la gente ha soslayado, que la ha puesto como hacia los lados, sobre todo los políticos, que no quieren aceptar, digamos, por prebendas políticas, económicas y todo que les dan las empresas que contaminan. Entonces los políticos empiezan a decir que no ha pasado nada, que esto es normal, que no sé qué, pero esto es gravísimo porque en 30 o 40 años vamos a estar, o por lo menos los que vivan para aquel entonces, nuestros hijos, van a estar en un problema gravísimo para poder respirar porque no habrá aire, no habrá nada. Estamos talando los bosques, dañando los ríos, destruyendo todo a pasos agigantados y sin embargo la gente parece no tener corazón, como que no sintiera la realidad. Uno ve, por ejemplo, en esos grandes incendios la muerte tan espantosa de toda clase de seres vivos que aniquila totalmente la fauna y la flora y además de la contaminación de los sembradíos raros que se están haciendo, sobre todo para la coca y todas esas cuestiones que dañan las tierras y entonces tienen que meter más elementos químicos para poder mejorar la tierra, pero eso contamina. Bueno, estamos en un problema gravísimo y la gente no quiere entender, por favor, que por ejemplo, aunque esto lo vamos a decir más adelante, pero en Manizales, que era una ciudad de frío terrible, que uno tenía que estar con saco y chaleco y de todo, hoy en día ya puede usted andar en mangas de camisa en Manizales, y si usted ve el Nevado del Ruiz ya no tiene nieve, está pelado, está calvo. Pues hasta en Bogotá. Sí, lo mismo. Ya el frío se acabó, sí, ya sí. ahí es calor. Bueno, por eso, entonces, aquí en Medellín, por ejemplo, la gente era ensacada todo el tiempo antiguamente. Hoy ya no, hoy ya todo el mundo anda en camiseta esqueleto. Entonces, uno no sabe, pero 30, 40 años que han pasado ha cambiado totalmente la situación y por eso traemos este programa hoy y por favor les rogamos le pongan mucho cuidado y saquen conclusiones de esto y por favor enséñenle a sus hijos a no contaminar
no se contamine usted tampoco internamente, su cuerpo, su alma, su espíritu. Simple y llanamente hagamos esto, digamos, real para todos los sentidos, tanto para el medio ambiente como para nuestra propia espiritualidad. Es fundamental que le pongamos cuidado. Doctor Bedoya, muy buenos días. Por favor, vamos a iniciar entonces el programa. Muy buenos días, saludos a todos los videoyentes de El Mundo, de Colombia y del mundo. Muchas gracias a la directora ejecutiva de CIPA, la doctora Sola Isabel Carvajal Armario. Muchas gracias al director de Radio CIPA Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra. Gracias a Adriana Margarita Zuleta Uribe, practicante. Gracias a todo el grupo de apoyo. Gracias, doctor Guillermo, por acompañarme en este programa. Soy José Rolando Bedoya Ábalos, Rolando de Cañas Gordas, hoy con todos los protocolos de bioseguridad, distanciamiento social, lavado continuo de manos, tapabocas desde nariz hasta la boca, tapando hasta el barboquejo. Muchas gracias a todos los integrantes de este maravilloso grupo por habernos dado el espacio para divulgar la ciencia, la educación y la cultura. Hoy tenemos el cambio climático, calentamiento global. Frase célebre: la gota de rocío es un océano de infinitas partículas. El mar es solo una gran gota de agua. Guillermo Hernández Reyes. Editorial. Desde el año 1970, cuando se intuyó la crisis energética en el mundo, la comunidad internacional puso sus ojos en el cambio climático y su perniciosa contaminación, ya que sus efectos comenzaron a vislumbrarse y se vio cómo se estaban afectando la vida en el planeta. Los ecologistas, alarmados por el deterioro del medio ambiente, se lanzaron a la batalla por conservar el equilibrio ecológico de la Tierra. Gracias a ello, hoy cada vez somos más conscientes de la necesidad de un cambio de visión, del angustioso problema que cada día crece a pasos agigantados. Este macroproblema terráqueo no es creado por la gente de a pie, sino de la gran industria y, por supuesto, es responsabilidad de aquellos países que producen vehículos altamente contaminantes, además venden los combustibles que dañan la atmósfera y el entorno ecológico. Los gobernantes y las directrices de los países industriales, elementos e insumos contaminantes que invierten y aunque una buena parte de la energía del planeta es producida por ellas, aún así falta mucho, ya que se siguen utilizando los contaminantes de siempre y además con la visión miope de algunos estadistas. Es imposible llegar a un consenso entre naciones para atacar de lleno el calentamiento y contaminación del planeta. Como ya vieron y escucharon en un programa nuestro de nos damos cuenta de que estas son respetuosas con el medio ambiente y son en esencia fuentes inagotables, ya que sea por la gran energía que contienen o bien porque casi están en todas las partes listas para ser usadas. Si conocemos cómo aplicar las diferentes tecnologías, quizás en un futuro podremos devolverlo al planeta todo su esplendor, ya que es la única morada con la que contamos. Pero no basta con la producción y utilización de estas alternativas. También hay que atacar de frente la deforestación, proteger las fuentes acuíferas, atacar de frente otros aspectos. Y las 5 causas principales que llevan al calentamiento global y el cambio climático, del que vamos a hablar más adelante. Doctor Guillermo, en realidad, ¿qué es el calentamiento global del que tanto se habla y que al parecer nadie hace nada para cambiarlo? Bueno, mire, lo que pasa es que el calentamiento global es una cuestión casi que imperceptible, casi no se da uno cuenta porque como todos los días sale el sol y calienta y otros días no y llueve y no sé qué, entonces a uno le parece que eso es normal, que unos días son más calurosos que otros, pero la realidad es que cada vez el calentamiento global ha ido superándose, o sea, cada vez es más caliente el planeta y aunque suba medio grado nada más
de temperatura, en conjunto todo produce ya ventiscas, produce una cantidad digamos, producción de vapor de agua en la atmósfera y por tanto lluvias torrenciales, desbordamiento de los ríos, bueno, una cantidad de cosas de esas. Así que entonces, por eso la gente no se ha dado cuenta y todo el mundo dice, no, pero es que siempre ha sucedido de que el río se desborda, siempre hay grandes lluvias, pero por favor, las de los últimos tiempos, de los unos 10 años para acá, son catastróficas, son terriblemente catastróficas. El calentamiento global, por ejemplo, consiste en el aumento de la temperatura de la Tierra, el cual es reflejado en los océanos y la atmósfera, principalmente causado por la emisión de gases de efecto invernadero expedidos por la actividad humana. Este es un fenómeno que nos afecta a todos los habitantes del planeta, tanto a personas como a todos los seres vivos. Como verán, esto es de suma importancia y tenemos que conocerlo en su totalidad para podernos unir en una batalla frontal para combatirlo, porque en ello nos va la vida y la de nuestros hijos en el futuro. El calentamiento global es el aumento a largo plazo de la temperatura media del sistema climático de la Tierra. Este es un proceso que transcurre lento, pausado y casi imperceptible, pero inexorable. Este es un fenómeno a tener en cuenta y es primordial para entender el cambio climático que está causando verdaderos destrozos en múltiples lugares del planeta. Y como usted verá, doctor Bedoya, casi siempre estamos creando el problema, porque todo el mundo lanza basuras en la calle, esas se van a la alcantarilla se rebosa, el contaminante va al río Medellín, el río Medellín va a otro río más grande, luego cae al Cauca o al cual le caiga, y va a dar al mar. Y todas esas basuras que van al mar están contaminando, dañando las especies, truncando la vida y la microvida también, ¿no?, de los océanos. Así que entonces tenemos que ponerle muchas bolas a esto que está peligroso. Correcto, doctor Guillermo. ¿El calentamiento global y el cambio climático son la misma cosa o hay alguna diferencia? Bueno, el calentamiento global y el cambio climático se refiere al aumento observado digamos, en el último siglo de la temperatura del ciclo climático de la Tierra y de sus efectos acumulativos. El calentamiento global ha existido desde siempre y, sin embargo, debido a las actividades y emisiones masivas del hombre, este fenómeno se ha ido incrementando de una forma u otra, especialmente la quema de combustibles fósiles y los cambios en el uso del suelo, tales como la deforestación, así como muchas otras fuentes secundarias. El calentamiento global se origina por dos tipos de causas, naturales y artificiales. Los naturales, a pesar de estar presentes desde hace miles de años, no son suficientes como para poder realizar cambios climáticos a nivel planetario. Las causas artificiales del calentamiento global se refieren principalmente a los gases que producimos para el efecto invernadero, los cuales son provocados en su mayoría por las emisiones de dióxido de carbono, o sea CO2, y de metano, CH4, aunque existen muchas otras causas: quema de combustibles fósiles, deforestación, aumento del vapor de agua en la atmósfera, etcétera, etcétera. Doctor Guillermo, ¿el calentamiento global está incrementando las aguas de los océanos? Sí, señor, así es cierto. Cada que un témpano de hielo, un bloque gigante de hielo se derrite allá en la Antártida o en el Ártico, crece el nivel de los ríos, el nivel del mar. Y este crecimiento del mar hace que haya mayor área de desplazamiento sobre las playas y se esté comiendo las playas, entre otras cosas. Y esto hace que se caliente más el agua, se evapore más, se produzcan mayores cantidades en la atmósfera, y esto da como resultado lo que decía ahora, de que lluvias gravísimas. Pero la contaminación que tiene, digamos, el planeta en este momento es tal que el agua que está cayendo unas veces es limpia, común y corriente, pero otras viene de tipo ácido. Y esto hace que
dañe incluso los bosques, los esté quemando, esa lluvia ácida, y está dañando muchos productos de la tierra que se producen, por ejemplo, para alimentos y todo. Así que entonces, esa pregunta es buena porque sí, esa es una verdad que últimamente se ha descubierto. Ahora bien, el calentamiento global es un problema a nivel mundial, ya que nos afecta, no afecta en zonas determinadas, digamos, no es general para uno verlo, sino por zonas, ¿no? Entonces, por eso es que también la gente no se pone de acuerdo, porque no, si allá a ustedes les tapa, a nosotros no nos pasa aquí, así que eso no es cierto, como decía Trump, ¿no? No, es que eso es bobadas ahí, es que los científicos son unos tontos, unos equivocados ahí, no sé qué. Entonces, la verdad es que esto es para ponerle cuidado, doctor Bedoya, porque el derretimiento de los glaciares causa el aumento del nivel de los océanos de forma considerable, provocando inundaciones y dejándonos sin la principal reserva de agua dulce, que esto es otra parte muy importante de tener en cuenta. En cuanto al cambio climático, es causado por los gases acumulados en la atmósfera, que aumenta la temperatura afectando los climas de diferentes zonas geográficas y a la flora y la fauna que ahí se encuentran. Otro cambio es el del ciclo hidrológico. De las de repercusiones de este punto van desde un cambio en el pH del agua, provocando las lluvias ácidas, hasta huracanes y tormentas muy intensas debidas al intenso calor. Otro punto a tener en cuenta es la falta de alimentos, esto es, que afecta a los países menos desarrollados, que dependen totalmente de las actividades agrícolas, ya que el calor destruye los cultivos que se hacen escasear, se escasea el agua también para los riegos, o bien se producen desbordamientos de los ríos, creando vastas inundaciones que arrasan con los cultivos y desde luego con las viviendas y los animales de cría, de todo que tienen los pobres campesinos. Una borrasca, una cosa de esa, y se lleva todo. Y la verdad es que lo que se construyó en 20 o 30 años, de la noche a la mañana se desapareció. Y volver a construir cuando ya uno está viejo, cuando ya está cansado, cuando ya no se puede agachar lo mismo, cuando perdió su juventud y ahora pierde todo, pues debe ser muy lamentable, terriblemente lamentable. Correcto. Doctor Guillermo, ¿cómo se podría combatir el calentamiento global y el cambio climático? Bueno, esa pregunta de cómo combatir el calentamiento global, podemos decir que existen diferentes soluciones para reducir o evitar que continúe el aumento de la temperatura del planeta. Estas soluciones, entre otras, regulan las emisiones, habría que regular las emisiones de CO2, esto es, procurar evitar el uso de automóviles que consumen gasolina, ACPM e hidrocarburos que contaminan en alto grado. En lo posible, usar vehículos como bicicletas, carros eléctricos, de biogás, de hidrógeno o híbridos unos y otros, que el transporte de carga pesada, sin excepción, le sea colocado filtros, porque es que usted ve esas volquetas y esos grandes, unas chimeneas, pero es una cosa impresionante, y eso contamina. Un solo carro de esos contamina por 5 o 10 de los carros pequeños. Pero cuando hay una multitud de carros que ya no caben en esta ciudad y ni en ninguna de las ciudades del mundo, pues obviamente lo que se está produciendo a la atmósfera es terrible. Sobre todo en otro programa hablábamos de que la gasolina que lleva a un carro a explotar dentro del motor y producir su fuerza motriz, casi que la separación molecular dentro de ella es poca, no hay una destrucción del núcleo atómico ni nada de esa vaina, porque es una energía química. Como resultado se va a la atmósfera y eso es lo que contamina terriblemente, porque el 70 o 60% de la gasolina no se quema, sale casi cruda. Entonces, y sobre todo en los carros viejos sucede más, ahora ya han mejorado. Así que hay que controlar energéticamente las emisiones contaminantes de las industrias en general, ya que las cantidades son exageradas, controlar los vertederos de residuos industriales a los ríos y que las aguas del alcantarillado sean filtradas antes de ser arrojadas a los ríos o el mar.
plantar muchos árboles que son termorreguladores, no solo en las ciudades, sino en todo el territorio de los países, y que estas siembras no sean motivo de propaganda política, que es que yo estamos haciéndolo y no sé qué. No, no es que lo está haciendo ni le agradecemos, es que es su obligación como político, ya que se está ganando un sueldo maravilloso, haga algo por el país. Pero estamos acostumbrados a sueldos impresionantes de 30 millones y más, y unas personas sentadas durmiéndose en un banco allá. No estamos hablando solamente en el Senado, sino en todos los cabildos, en todas partes donde están ellos. Y entonces, ganándose la plata sin hacer nada, y luego salen a decir que estamos haciendo, que no sé qué. Entonces, eso es gravísimo, porque eso nos está haciendo que la gente se confunda y que crea que realmente se está haciendo algo por el planeta, cuando en realidad no es cierto. Digamos, es una obligación de los alcaldes y los gobernadores de todos los estados, ricos y pobres, entrar en una campaña general. O sea, no que es que el alcalde de allí enseguida del otro pueblo me quiere ganar y quiere ser más. No, es unirse con él, dialogar, qué vamos a hacer, produzcamos, echemos para adelante. Esta contaminación nos va a matar, no sé, el calentamiento global nos va a matar. Así que, por favor, no hay que echarse en puya, sino por el contrario, hacer algo. Sí, doña Margarita, buenos días. Buenos días, doctor Guillermo. Tenemos oyentes a través de la página de Facebook. Uno de ellos es Macías José. Dice: saludos, compañeros. Y también tenemos a Edgar Giovanni Pisa. Él dice: saludos especiales a don Guillermo Hernández y al ingeniero José Bedoya. Y mil gracias por su preocupación por la ciencia y el planeta. Don Edgar Giovanni tiene dos preguntitas. Una de ellas es: en los colegios existen cátedras donde se exponen los peligros del calentamiento global, pero muy pocos jóvenes no tienen la conciencia ecológica. Él dice: aplaudo el esfuerzo del niño de 8 ambientalistas, Francisco. La pregunta es la siguiente: ¿qué podrían utilizar los docentes en las aulas para crear y mejorar la conciencia del cambio climático y sus daños en el planeta? Bueno, muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por estar con nosotros ahí, escuchándonos presentes. Para nosotros es un orgullo que usted, como escucha, esté ahí al lado nuestro. Y en cuanto a su pregunta, vamos a tratar de dar una sencilla. Hay un problema, y esto no es de todos los profesores, porque no hay que echarle el agua sucia a todos los profesores, pero hay algunos que van es por la paga, o sea, por el sueldo, por escamparse, y no están haciendo las cosas debidamente. La otra es que son muy automáticos, como dictando la clase automáticamente, sin importarle la parte, digamos, del niño, la parte fundamental de hacerlo creer en algo bueno. Y si a eso le agregamos muchos profesores metiéndole más bien cuentos para que esté en contra del gobierno y para que destruya y para que no sé qué, pues es peor, ¿no? Pero lo cierto es que sería maravilloso que los profesores se dedicaran a ser amigos del estudiante, de salir, si un día va a hablar de ecología, pues por favor salga, aunque sea al solar, al patio del colegio, a la parte donde tenga, o hagan una excursión a un sitio donde haya un bosque, un parque, para dialogar sobre cómo sería la contaminación y cómo sea. O sea, convencer al niño. Generalmente el niño está predispuesto en todo momento para hacerlo. Ya cuando crece el muchacho, como ya no lo prepararon de niño, entonces ya de bachiller ya no le importan esas cosas. Y entonces lo que hacen es burlarse. Pero la verdad es que si a los niños de primaria le ponemos cuidado y los ponemos a trabajar con relación a hacer trabajos relacionados con esa ecología, de seguro hay cantidad de experimentos de ver el agua sucia, cómo aclararla, cómo mejorarla, cómo los estanques, que cuando no tienen movimiento se pudre el agua, cosas por el estilo, y mostrar la realidad de lo que está pasando. O sea, no quedarse tanto en el aula, sino salir. Tenemos un laboratorio que es todo el planeta. Es un laboratorio gigantesco, así que utilizar esos medios que están a nuestro alcance. Yo sé que es difícil un profesor salir con 40 estudiantes a la calle
en un día determinado, pero eso se puede programar y buscar la manera de controlar esto. Así que muchas gracias a nuestro amigo Giovanni, Giovanni Pisa. Pisa, que es nuestro amigo. Muchas gracias por interesarse en el tema y claro, estamos con usted y con todos aquellos que están por el cambio climático. Yo creo que una cosa importante y de las más importantes es que el maestro quiera la asignatura, Correcto. le guste esa actividad. Ahora, puede ocurrir de que no haya profesores especializados en esa área, pero entonces el coordinador académico debe buscar dentro de los perfiles cuál está más adecuado y comprometer a ese maestro y que siga con su compromiso para dictar la clase y desarrollarla durante todo el año. Ahora, esa clase, después de que ya quiere la materia, preparar bien la clase. Todas las clases, por sencillas que sean, hay que prepararlas. Tener su planeación, ya sea su motivación, su desarrollo y su evaluación final, con algunas actividades que pueden ser evaluativas al final de la clase de lo que se desarrolla en la clase. Claro. Otra es las actividades constructivistas siempre. Correcto. De que el alumno haga algo que sirva para mejorar el ambiente, así sea solamente ejemplificaciones, pero que hagan algo y que los alumnos quieran hacer eso, los estudiantes. Otro punto importante es que los profesores deben cuidar, ya sea cerca al colegio, ya sea una cuenca hidrográfica, o ya sea un parque, unos árboles de un parque, ya sea un pantano, un marisma, que de ahí es donde apareció la vida. Claro. Entonces todo tiene que ser con actividades, porque la sola teoría aburre, y uno en un salón de clase, sentado todo el tiempo, a menos que oyendo al profesor, que a veces las voces pueden ser monótonas. Y se duermen. Entonces los estudiantes se duermen. Claro. Entonces, si el profesor no sabe manejar la voz, no sabe manejar todo su cuerpo para que los alumnos estén motivados y estén contentos dentro de la clase, porque eso es lo más importante, es que los alumnos, correcto, los estudiantes estén contentos, alegres en la clase y que estén motivados a preguntar, ¿y cuál es la próxima clase? ¿Qué es lo que nos van a enseñar en la próxima? Porque si el alumno tocaron el timbre y salió corriendo, no hicimos nada. Correcto. ¿Tenías, Margarita, algo más? Don Guillermo también hace otra pregunta. Dice, ¿aún tenemos lluvia ácida de la catástrofe de Chernóbil? Dicen que el reactor sigue irradiando. Sí, correcto, él tiene razón. El problema ucraniano es un problema bastante considerable en razón a que como reventó la central nuclear, hay que tener en cuenta, ya lo dijimos en un programa acá, hay que tener en cuenta que el reactor explotó, no es lo que sucedió en Fukushima, que fue un tanto diferente, sino en este caso reventó la planta nuclear, reventó totalmente. En el caso de Fukushima reventó un reactor nuclear de la planta, que eran como 20 reactores. Así que y no reventó, sino creció una burbuja de hidrógeno dentro del agua que enfría el reactor nuclear, y entonces se creció la burbuja de hidrógeno por la temperatura y explotó la carlinga, o sea, voló la tapa de la carlinga. Mientras que en Chernobyl explotó toda la central nuclear y entonces eso voló a todas partes. Hoy en día más de 5.000 kilómetros a la redonda está contaminado totalmente y las plantas están produciendo mutaciones genéticas precisamente, y los animales deformados y toda la cuestión, personas que también han nacido niños con problemas, con tiroides, con una cantidad de problemas, y la verdad es que es una contaminación grande, pero a veces cuando uno habla de que Chernobyl y que el Fukushima fue un problema, o que la isla de 3 millas en Estados Unidos es un problema, sí, es cierto, pero no es cierto que las centrales nucleares estén lanzando contaminación al espacio, porque esas usinas, o sea, esas torres que ustedes ven que echa vapor, lo que echa es vapor de agua, no contaminación. Por tanto, no se le puede decir que todas las centrales nucleares están contaminando, eso no es cierto.
porque ninguno de los residuos que están dentro de los reactores nucleares salen de ahí. Precisamente eso es lo que llaman residuos, ¿no? Porque va limpiándose todo el reactor cada vez que hay la producción y hay un agua que se vuelve vapor que está circulando dentro, pero que no sale contaminada. En el caso de Fukushima hubo filtraciones, claro, por la explosión de la Carlinga, pero no es cierto que todas las centrales nucleares, porque es que la gente comienza a decir, no, es que la energía nuclear es espantosamente mala, no sé, eso no es cierto. Y además la energía nuclear tiene mil bondades, mil cosas maravillosas, no es solamente los reactores nucleares. Así que entonces, para nuestro amigo Giovanni, muchas gracias por haber participado y aquí estaremos prestos a responder a todas las preguntas que sí pues está en nuestro conocimiento responderlas. Por tanto, sigamos nuestro programa. Correcto. Chernobyl está en este momento todavía en fusión, en fisión, porque y cada año o cada tiempo tienen que estar haciendo mantenimiento, colocándole placas de cemento y de acero para que esa fusión, esa fisión no salga de nuevo a la atmósfera. Sí, pero hay un problema con eso y es que cuando echaron la capa, el mortero que echaron encima, el sarcófago que crearon sobre la planta nuclear, fue por encima, pero se ha colado para la tierra para abajo. Entonces, si eso, ni tampoco podían hacerle por debajo una cama de cemento, que no era posible. Entonces, ahí hay un problema que hay que tener en cuenta, que no es que los técnicos no quieran arreglarlo, no sé qué, sino que es casi que imposible solucionarlo. Pero sí, cada vez que le echan una capa mayor y que la extienden mayor, pues cubre más. Pero como hay ríos subterráneos que se llevan, el agua se la lleva por debajo, entonces, por favor, sigamos. Correcto. Doctor Guillermo, ¿cómo se podría combatir el calentamiento global y el cambio climático? Otra pregunta. ¿Es verdad que si reducimos el consumo de energía, contribuimos al mejoramiento de este problema? Sí, doctor. También hay que reducir el consumo de la electricidad, evitar dejar luces encendidas y desconectar toda clase de aparatos eléctricos que no estén en uso. Cambiar bombillas, por ejemplo, de filamentos que calientan mucho por sistemas de LED, por ejemplo, que consumen menos y que no dan tanto calor, que estas tienen capacidad para ahorrar mucho, también le sirve a usted porque está ahorrando energía en su casa. No dejar cargadores de celulares enchufados, además de consumir energía, estos cargadores tienen una cantidad de horas de vida que después de las cuales quedan inservibles, ¿no es cierto? Entonces dice, este cargador no me duró nada, pero si usted lo tenía durante 24 horas enchufado, él estaba consumiendo. Y claro, él está funcionando. Bueno, por otra parte, hay que tratar de generar menos basura al comprar un producto, tener en cuenta si el envase puede ser reutilizado o reciclado. Preferir envases de vidrio en lugar de plástico y hay que procurar reciclar o reutilizar desechables biodegradables. No usar detergentes que al ser vertidos en los ríos dañen los ecosistemas acuíferos como especies de plantas, peces y otros seres vivos que viven allí, habitan en las quebradas, en los pantanos, algo parecido, ¿no? Por favor. Correcto, doctor Guillermo. Los expertos climatólogos nos hablan de términos como calentamiento y cambio climático. ¿Usted qué opina? Bueno, digamos los términos de calentamiento global y cambio climático a menudo se usan indistintamente, pero de forma más precisa, calentamiento global es el incremento de la temperatura de la superficie y su aumento predominantemente por las actividades humanas, mientras que cambio climático incluye tanto el calentamiento global como los efectos del clima, si bien ha habido periodos prehistóricos de calentamiento global, varios de los cambios observados desde mediados del siglo XX no han tenido precedentes en la historia a través de los milenios. El cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos de una región a otra del globo.
como dijimos ahora, los efectos anticipados que ya estamos viendo son que muchas islas del planeta están siendo anegadas por las aguas marinas y algunas de estas en peligro de desaparecer. Hay varias islas en el planeta. Y aquí en Colombia, por ejemplo, muchas de estas islas están siendo amenazadas y en muchos lugares las costas, las aguas del mar están invadiendo sembrados y reduciendo las playas. El agua está llegando hasta los patios de las casas en algunas partes de alrededor del plan. Usted va a Tolú, allí por las costas, y usted ve siempre el mismo fenómeno, que cada vez ya tienen que estar corriendo incluso la casa porque ya se le está inundando. Entonces, eso es grave, está creciendo el océano. Correcto. Y vemos que se dice que por ahí en unos 10, 15 años van a desaparecer algunas islas, países. Por ejemplo, la isla Salomón y las islas Maldivas, que están de pronto a medio metro o 1 metro de altura sobre el nivel del mar. Entonces, una ola fuerte llegará y los tapará. Por ahí en 10 años pueden desaparecer. Y que Dios mínimo quiera, estas 2 islas. y que Dios quiera que no haya un tsunami, ¿no? Ah, no, eso sí. Bueno. Bueno, correcto. Doctor Guillermo, los expertos hablan de que están haciendo esfuerzos por el calentamiento. ¿Es verdad eso? Sí, digamos que sí es cierto, los expertos sí, pero cuando estos expertos son de una comunidad científica. Digamos, la NASA se ha dedicado mucho tiempo a investigar y ha logrado los mejores datos, los da la NASA. Hay otros expertos, por ejemplo, los que mandan los países a la ONU, a las Naciones Unidas, y estos están comprometidos políticamente con sus países. Entonces, a veces los conceptos que dan no son tan directos, tan exactos, y por eso a veces se dice que los científicos están equivocados y no sé qué, pero la verdad es que cuando hay muchas asociaciones científicas que están haciendo mucho por el planeta y eso es real. Digamos, un grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático concluyó en el 2013 que es extremadamente probable que la influencia humana ha sido la causa predominante del calentamiento observado desde la mitad del siglo XX. La mayor influencia humana ha sido la emisión de gases de efectos invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxidos nitrogenados. Las proyecciones de modelos sobre estos cambios climáticos indican que durante el presente siglo la temperatura superficial global subirá probablemente 0,3% a 1,7%. Uno mira este dato y le parece como que no es nada, ¿no? Porque 0,3 no es ni siquiera 1 grado. Pero por favor, cuando esto es conjunto en todo el planeta y esto hace que ese calor produzca más ventiscas y más borrascas y más huracanes y más cosas, pues obviamente que eso es grave. Digamos que para escenarios de emisiones bajas, esto que estamos hablando, siendo muy conservadores porque es posible que en forma estricta sea de 2,6, oiga, o sea, 2 grados, 6 a 4,8 grados centígrados para los problemas mayores que de contaminación. Y estas conclusiones han sido respaldadas por las academias científicas de los principales países industrializados y no son contravenidas por ninguna organización científica de prestigio nacional o internacional. Esto es, están de acuerdo de que sí, efectivamente, son correctos los análisis. Doctor Guillermo, ¿qué podemos esperar para el futuro con relación al cambio climático? Bueno, el cambio climático futuro y los impactos asociados serán distintos de una región a otra, como ya lo hemos dicho. Los efectos anticipados incluyen un aumento en las temperaturas globales, una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales. El desierto cada vez está perdiendo arborización y pues lo ha ido perdiendo hasta que se va avanzando y avanza y avanza y avanza cada vez más grandes los desiertos. Crecen los desiertos. Pero por favor, hay muchos terrenos, incluso en Colombia, de sembrados que antiguamente eran sembrados con árboles de caracolí, guamos, toda la cosa, y debajo había café sembrado, pero café arábigo.
Ahora ese caturra de unos peladeros y entonces no hay árboles, no hay producción de, las raíces son las que chupan agua de las profundidades de la tierra y producen los arroyos, producen las quebradas y todo. Y ahora con estas nuevas siembras se está erosionando y va a llegar un momento en que sean improductivas las tierras. Y es más, ya lo son, tienen que estar abonando y abonando y abonando. Pero normalmente esto no sucedía en el pasado, porque los mismos árboles, las hojas que caían se transformaban, humus. sí, el humus, y entonces como resultado era para la tierra maravilloso. Abonable. Entonces, digamos que el calentamiento es mayor en la tierra que en los océanos, y el más acentuado sucede en el Ártico, con el continuo retroceso de los glaciares. Según las últimas investigaciones, otros efectos probables incluyen fenómenos meteorológicos extremos, más fuertes, tales como las insoportables olas de calor que se han dado en muchos lugares del planeta, sequías extremas y lluvias torrenciales y copiosas, nevadas imprevistas en lugares donde no deben haberlas, como es el caso del estado de Texas en los Estados Unidos en la actualidad. Otro gravísimo problema es la acidificación de los océanos y la extinción de las especies debido a regímenes de temperatura cambiante. Doctor Guillermo, por todas partes del planeta se están viendo catástrofes de todo tipo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Bueno, los insólitos temporales invernales que azotan a Texas desde la semana pasada han sumido al estado sureño en una grave crisis de suministro eléctrico y además en un conflicto político. Los cortes energéticos se redujeron significativamente el jueves pasado, pero todavía casi 500,000 de hogares y negocios están sin luz. La crítica situación se debe a la congelación de los generadores eléctricos y a la demanda de luz sin precedentes por parte de los usuarios para hacer frente a las bajas temperaturas. Había que calentarse de alguna manera porque en Texas no están preparados como en otras partes que sí tienen estaciones. Entonces, está preparado inmediatamente no abrir el closet y sacar todos los implementos de invierno y ponerlo ya. Pero los de Texas no, porque Texas es pura ganadería, pura petróleo, no sé qué, es tierra caliente. Como resultado, los cogió desprevenidos y como la temperatura bajó a 8, a menos 8 grados, menos 18 grados, perdón. Entonces, eso no estaba nadie preparado para aguantar y murieron 58 personas van muertas, por ejemplo, en este momento. Entonces, entre tanto, la pregunta es, ¿cómo así que nevando tan fuerte en Texas y México, cosa que no debería suceder, por lo menos no en el sur del estado? Paradójicamente, el estado de Texas, que es gran productor de petróleo, ahora se ha quedado sin energía. Es insólito que en un estado como Texas, en el que solo cae nieve muy esporádicamente en el norte, ahora haya estado todo cubierto de nieve. Y esto es vuelvo a insistir, es una catástrofe porque la gente, incluso el agua se congelaba en hielo de una vez ahí, ¡pum! Y entonces reventaba las tuberías y todo. El agua no alcanzaba a caer, No, se exacto, congelaba en el aire. Se congelaba en el aire, claro. Sí, formado como estalactitas sí, o estalamitas. es correcto, sí. Correcto. Doctor Guillermo, ¿cómo es posible que Texas, en donde casi nunca cae nieve, ahora estén sufriendo intensas nevadas? Bueno, sin embargo, los digamos, contradictores del cambio climático, como el señor Donald Trump, no quieren aceptar que esto ocurre por el cambio climático. Lo cierto es que el calentamiento global ya es una realidad. Basta con echar un vistazo a algunos puntos del planeta, como por ejemplo los polos, las zonas desérticas, el nivel de los ríos o océanos y los bosques, entre otros. Se necesita ser muy miope para no ver lo que está sucediendo. Por ejemplo, en Colombia, el Nevado del Ruiz ha perdido casi toda su capa de hielo, como decíamos ahora, y Manizales, la capital de Caldas, que antes era muy fría, ahora ya se puede estar en mangas de camisa. Y casi todos los nevados y cumbres del planeta están perdiendo sus nieves eternas. Esto pues, estas son pequeñas pruebas que confirman que de alguna manera ya convivimos con los efectos perniciosos del gran cambio climático. Su calentamiento global,
que cada vez incrementa sus resultados devastadores en todas partes del planeta. Doctor Guillermo, ¿cuáles son las principales causas del calentamiento global? Bueno, como ya he dicho en la editorial de hoy, hay 5 causas principales para el calentamiento global y el cambio climático. Y entre otras cosas, vamos a repetir una vez más cuáles son estas dichosas causas. Pero antes de mencionar las principales causas del calentamiento global, conviene aclarar que las variaciones de temperatura terrestre son un proceso natural, es decir, se han presentado desde hace miles de años como parte de su evolución. En este proceso se han ido alterando los periodos glaciares con otros o alternando que la temperatura del planeta ascendía. La novedad, digamos, en el desafío que nos enfrentamos ahora es que la acción del género humano durante los últimos 2 siglos y medio ha acelerado dicho calentamiento y se ha provocado un deterioro sin precedentes. Cada vez crece como una bola de nieve imparable y parece que la gente no quiere darse cuenta. Ahora decíamos precisamente los políticos, ni siquiera quieren, ellos saben que está sucediendo, pero se hacen como dicen, los vendejabón, como dicen en mi tierra, para no tener que afrontar las industrias, las empresas manufactureras de todos estos productos, ¿no? Correcto. Doctor Guillermo, ¿podría darnos una idea de las 5 causas sobre el calentamiento global? Bueno, aquí vamos entonces a hablar de eso. He aquí las causas principales de este fenómeno crítico al que estamos abocados y que de no corregirlas a tiempo, la vida en el planeta estaría al borde del precipicio. Digamos, esto es para la extensión de las especies en el planeta. La excesiva actividad industrial que se ha registrado en el mundo a partir de la revolución industrial es quizá la principal causa del calentamiento global. La gran mayoría de los procesos en este tipo que liberan una enorme cantidad de gases de efecto invernadero, una vez en la atmósfera deterioran la capa de ozono y a la vez exponen la Tierra de manera directa a las radiaciones solares. El dióxido de carbono o CO2 es el gas más conocido de todos por ser el principal responsable de impedir la salida del calor de las capas bajas de la atmósfera. Como nos confirma la National Geographic, según esta fuente, su producción ha aumentado en unos 6 millones de toneladas métricas al año desde 1990, es decir, algo así como un 20%. Esto es una cosa gravísima ya. Pero también está el dióxido nitroso y otros tantos derivados de la producción de la electricidad. Y a esta no solo la primera causa, vamos a ver las siguientes, a ver cómo nos va. Doctor Guillermo, ¿cuál sería la segunda causa de que venimos hablando en este programa? Bueno, por otra parte, y como segunda causa, está la quema de combustibles fósiles. Una buena parte de los gases de efecto invernadero se generan tras la quema de combustibles fósiles, es decir, todos aquellos que derivan de productos como el carbón, el petróleo, el gas natural. Esto se observa, por ejemplo, en los grandes centros urbanos con la quema masiva de combustibles por los automotores y otros medios de transporte pesado. En efecto, el efecto negativo de los combustibles fósiles es doble si tenemos en cuenta la contaminación del aire y los problemas de salud que se pueden derivar de esta circunstancia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud calcula que en la actualidad existen cerca de 300 millones de personas en el mundo enfermas de asma, una cifra que aumentará proporcionalmente a la presencia de sustancias nocivas en el ambiente y que pueden causar muchas enfermedades más. Así que no es solamente el asma, y posiblemente estas personas que uno ve con oxígeno puesto todo el tiempo, que hablamos de EPOC, no solamente haya sido el cigarrillo, sino también la contaminación, no, y cuando se quema leña se produce eso también. Entonces hay que tener en cuenta muchos factores. Correcto. Doctor Guillermo,
¿Qué hacer con la inmisericordia tala de los árboles y selvas del planeta? Bueno, como tercera causa tenemos la deforestación de selvas y bosques. Se suele pensar que la deforestación de selvas y bosques solo genera efectos en los entornos más cercanos. Sin embargo, el daño que se genera es global. Los árboles tienen la facultad de convertir oxígeno a través del proceso de la fotosíntesis, con lo cual contribuyen a reducir la contaminación del aire. Pero si reducimos el número de árboles, la contaminación de CO2 y de otros gases será mayor y por tanto aumentarán las temperaturas terrestres. Los bosques y selvas aún cubren cerca del 30% de la superficie de la Tierra, pero cada año se pierde una extensión similar a la de países con un territorio como el de Panamá. O sea, cada año un territorio como el de Panamá se pierde de selvas. Y esto es gravísimo porque generalmente ni siquiera son para la ganadería como antes se creía, sino ahora es para siembras de productos para producir alucinógenos y cosas de esas que van a contaminar a los jóvenes. Bueno, un problema gravísimo que estamos pasando. Además, cada que se construye una vereda, un caserío, un barrio o una ciudad, son muchos los árboles que se extinguen. Y si tenemos en cuenta que todo lo pavimentamos, el calentamiento aumenta progresivamente. Hoy en día, por ejemplo, por todas partes pavimentado y la gente no quiere tener su antejardín con jardín, como lo indica no, ahora es todo pavimentado y le ponen unas baldosas que cuando se mojan eso es un jabón completamente y viejitos matándose de porrazos en la calle de una vaina que el alcalde debería prohibir eso. Los alcaldes deben prohibir eso, pero es peligrosísimo. Claro, claro. A ver, otra cosa que es que la gente se cree dueña del andén. Los andenes no son de las casas, eso es del municipio, eso es para los peatones, eso no es para poner la moto ni para cuadrar el carro y no dejando paso. Por favor, tenemos que aprender eso. Su casa llega hasta el borde del andén y de ahí en adelante el andén es público. Y si usted le pone pisos especiales porque a usted le gusta, eso no quiere decir que eso sea suyo. Que eso, claro, ¿no es cierto? Por favor. Correcto, doctor Guillermo. Estamos contaminando el planeta a pasos agigantados, con productos lanzados en todas las direcciones, ¿no es verdad? Bueno, mire, la cuarta causa que tengamos en cuenta es el excesivo uso de los fertilizantes. Los pesticidas, fungicidas, herbicidas, fertilizantes y demás químicos empleados en sectores como la agricultura, la ganadería y otros frentes de producción como la porcicultura, criaderos de aves, etcétera, son otra causa directa del calentamiento global y contaminación general. La mayoría poseen un alto contenido de dióxido de nitrógeno que es incluso más perjudicial que el dióxido de carbono. De ahí la necesidad de apostar por formas de cultivo y producción de alimentos más naturales para los seres humanos, no tan artificiales, sino una cosa más natural. Es que la misma naturaleza nos lo indica. La misma divina providencia nos lo está mostrando y nosotros siempre en contra de eso, siempre destruyendo de alguna manera posible nuestro propio planeta. Doctor Guillermo, estamos llenando el planeta de basuras y contaminándolo todo. ¿Qué hacer? Bueno, mire, aquí viene entonces la quinta causa, que es la alta producción de residuos que también favorecen el calentamiento global. Cuanto más residuos produzcamos a diario, mayores serán los niveles de gas metano en el ambiente. Este elemento se genera durante la descomposición de materiales en los vertederos. Consumir de forma masiva supone una mayor demanda, con lo cual las industrias aumentarán sus niveles de producción y por tanto los niveles de gases de efecto invernadero liberados a la atmósfera serán muchísimos mayores. O sea, no se trata de que si usted tiene plata y puede darse el lujo de botar agua y de consumir mucha cosa. No, por favor, se está haciendo daño a su cuerpo consumiendo más de lo que es, comprando cosas que no le sirven para nada y que lo que está es perdiendo plata.
Bueno, más bien porque no esa plata que quiere votar de esa manera, porque no la distribuye para regalar unos mercados, para ayudar a la gente, en lugar de estar dándose ínfulas de que tiene con qué y que puede hacer cosas. No, hágalas, pero con las personas necesitadas. Y eso también es calentamiento del espíritu, ¿no? De calentamiento del alma, que se está dañando la ecología humana. También eso es importante de tener en cuenta, por favor. Doctor Guillermo, ¿qué podemos hacer para frenar el calentamiento global? Bueno, frenarlo requiere fundamentalmente medidas promovidas por los altos organismos, gobiernos o instituciones de prestigio mundial. Sin embargo, eso no quiere decir que usted, nosotros y todos los que cada miércoles acudimos al llamado de nuestro programa Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, no podamos aportar a este llamado urgente para salvar el planeta. Todos estamos convidados y llamados a ser parte de esa cuestión. Por favor, comas el dulcecito, pero eches el papelito al bolsillo y cuando llegue a su casa, déjelo en el recipiente de la basura. Por favor, no tiremos cáscaras y cosas cortezas al piso, no dañemos el ambiente. Mire que eso es lo que también está contribuyendo a la contaminación. Por favor, seamos conscientes. Los ciudadanos aquí en Medellín, seamos más conscientes. Dejemos de estar pensando que para eso están las barrenderas de la calle. No, sí, para eso están, para embellecer la ciudad. Pero si a una muchacha de estas barre y usted llega detrás y le tira basura otra vez, que porque para eso le están pagando. No, por favor. Eso, aquellos que tiran basura en la calle, me da la impresión a mí que en la casa tiran por la sala y por todas partes un basurero el tremendo, porque deben ser tan acostumbrados a eso, ¿no? A botar la basura en todas partes. Correcto. Bien. Doctor Guillermo, ¿en realidad nosotros los de a pie sí podemos ayudar en semejante problema? Bueno, los de a pie y es todo lo contrario. Existen distintas formas de hacerlo. Una de ellas es reciclar diariamente. Así podemos controlar el nivel de residuos generados a diario, reciclando plásticos, ropa y otros materiales. Además, es necesario realizar una adecuada clasificación de los residuos para depositar cada elemento en el contenedor adecuado y aprovechar materiales. Un problema es, por ejemplo, si usted recicla y saca las bolsas ya recicladas, el reciclador que viene por las calles no tiene que romper la bolsita para buscar lo que va a coger, sino que se lleva la bolsa que ya está con esos residuos y le sirve más para su trabajito, para llevar comida a sus hijitos. Así que no nos dé vaina separar las basuras. Lo que no sirve, pues, para la basura común y corriente, pero hay unas cosas que son aprovechables y que podemos utilizarlas. Por ejemplo, artículos y productos que hayan cumplido su primer ciclo de vida, otros en cambio a un modelo de consumo responsable, por ejemplo, llevarlos a ese estado. Es necesario saber cuáles son las muestras verdaderas, necesidades que tenemos en nuestro entorno, como consumidores. No se trata de comprar porque sí, se trata de hacerlo con responsabilidad y con base en una necesidad real y no por caprichos. Podríamos participar en iniciativas de ciudadanía global. Podemos formar parte de estas iniciativas locales, sectoriales o regionales, que aquí en CIPA, por ejemplo, se está haciendo mucha labor en todos los programas precisamente con relación a eso. Estas regionales que generan sensibilidad en la población e impulsen soluciones conjuntas de asociaciones gremiarias y toda la cuestión para generar cambios positivos en nuestra ciudad. Pero en los campos también hay que hacerlo, ¿no? En todas partes, donde quiera que estemos, tratar de no contaminar. ¿Qué otras cosas podríamos hacer para ayudar a frenar el calentamiento global? Por ejemplo, podríamos adquirir productos de comercio justo en nuestro rol como personas consumidoras. Podemos incidir en la disminución de gases de efecto invernadero si apoyamos iniciativas de consumo que no empleen productos químicos o artificios y que a la vez contribuyan al desarrollo social de sus entornos, como el comercio justo. Protestar por las propagandas mentirosas y productos con etiquetas y contenido dudoso,
¿Cómo podemos ver usted y yo, nosotros y todos debemos ser parte de la solución para enfrentar el calentamiento global? Podemos hacerlo cada día con prácticas cotidianas y tratando de generar sensibilidad en el tema que nos rodea. Como estamos viviendo hasta aquí, el calentamiento global es uno de los mayores desafíos a que nos hemos enfrentado en la actualidad. Y como sabemos, es provocado en gran medida por las acciones incorrectas de las industrias del mundo. Los gases de efecto invernadero se originan tras el uso de los productos químicos en sectores como la agricultura, la minería, la construcción y la explotación de los recursos, provocando que las partículas de la capa de ozono se deterioren y se expongan la superficie del terrestre a la acción directa de los rayos solares sin ninguna protección, ¿no? Doctor Guillermo, ¿podría hablarnos de lo que pasó y aún sufren los ciudadanos del estado de Texas? Bueno, sí, una letal tormenta polar envuelve el noreste de Estados Unidos, una gran masa de aire ártico, genera nevadas y un frío intenso desde las planicies del cálido sur hasta el medio oeste. El efecto es una gélida tormenta que azotó el pasado jueves 18 de febrero al noreste de Estados Unidos y envolvió el sur y el centro del país con un frío intenso polar de menos 18 grados centígrados que dejó a millones sin electricidad como algo paradójico en Texas. Considerada la capital eléctrica del país, se quedó sin electricidad y más de 58 personas murieron a causa del intenso frío. La gente no estaba preparada para semejante intensidad de frío y al no haber electricidad no se podían prender los sistemas de calefacción. Además, a causa del intenso frío, las tuberías no aguantaron y se reventaron de tal intensidad que del frío que el agua que caía de las tuberías inmediatamente se congelaba, produciendo más frío dentro de los hogares. Como los techos de las casas no estaban diseñados para soportar nieve, la inmensa mayoría se desplomaron. En este estado casi nunca nieva y la gente no tenía chaquetas ni abrigos o algo por el estilo para salvaguardarse. El Servicio Nacional de Meteorología alertó a la ciudadanía que habría nieve y hielo desde las planicies del sur hasta el medio Atlántico en el noroeste. El intenso frío continuará, dicen ellos, por mucho tiempo. Más de 100 millones de personas que viven en el medio oeste de Estados Unidos se han visto afectadas por tormentas invernales de diversa intensidad, techos desplomados, construcciones y todo. ¿Tenías algo, Margarita? Don Guillermo, también nos está saludando don José Dolores Arbañil Muro. Él siempre está ahí en sintonía con la programación. Dice, gracias por las instrucciones que nos brindan, doctor Hernández. Bueno, muchísimas gracias a nuestros amigos peruanos que a diario están con nosotros, muy fieles a nuestro programa. Dios les pague por ello. Y hay mucho más para hablar, pero el tiempo se nos ha agotado. Y entonces, pues quizá en otro programa podamos hablarles algo de esto. Lo que sí quería hacerles ver, y esto no es por jactancia ni por orgullo, sino para que ustedes se den cuenta que nosotros estamos haciendo programas muy específicos. Esto es, hace 8 días nos adelantamos a la llegada de las naves espaciales a Marte. Todo lo que estaba esta semana hablándose y nosotros ya lo habíamos dicho aquí en este programa. Esto es que ustedes pueden confiar plenamente de lo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo científicamente y con los mayores, resultados que creo que son para ustedes los oyentes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Guillermo Hernández Reyes del Colegio Nacional de Periodistas y por favor, doctor Bedoya, podemos terminar. Muchas gracias
a todos los videoyentes, sintonizantes y amigos de Colombia y del mundo. Gracias a la directora ejecutiva de CIPA, Círculo de Periodistas de Antioquia, soy Isabel Carvajal Armario. Muchas gracias al director de Radio CIPA Estéreo, Abraham Umbarila Saavedra. Gracias a Adriana Margarita Zuleta Uribe, practicante. Gracias a todo el grupo de apoyo. Gracias al doctor Guillermo por estar en este programa. Muchas gracias a los sintonizantes José Dolores Albañil Muro de Perú. Gracias a Macías José y gracias a Edgar Giovanni Pisa, que nos hizo dos preguntas bastante importantes al respecto del programa. Soy José Rolando Bedoya Ábalos, Rolando de Cañas Gordas, hoy con todos los protocolos de bioseguridad. Gracias. Aquí finaliza Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura, un programa con la dirección y divulgación del científico Guillermo Hernández Reyes y la codirección del magíster José Rolando Bedoya Ábalos. Escúchelo en Radio CIPA Estéreo todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, con repetición a las 10 de la noche. Cita con la Ciencia, la Educación y la Cultura. En el aire, Radio CIPA, emisora del Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, Colombia, transmitiendo desde el corazón de Medellín, ciudad de la eterna primavera.